Bendito sea Dios para siempre. Vaya conmigo, Josué, capítulo 21, verso 43 al 45. Libro de Josué, en el capítulo 21, en el verso 43 al 45. Aleluya, a su nombre, a su nombre. Ya cuando Josué está anciano, ya cuando Josué ha conquistado gran parte del territorio de la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Josué da un discurso al pueblo para recordarles de la fidelidad de Dios, para recordarles que Dios es fiel a su palabra y que lo que Dios dice es veraz, y que lo que Dios dice es tan cierto, como tan real, que de tan real hay cosas inexplicables. Así que Josué reúne al pueblo para poderle hacer remembranzas, porque cuando Dios se le aparece o le habla a Josué, están antes de cruzar el Jordán. Dios viene y le habla a Josué a las orillas del Jordán y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues pasa tú y este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y Dios le hace esta promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Además, Dios le dice: todo lo que pise la planta de tus pies lo van a conquistar y será de ustedes. Así que ahora, cuando Josué ha recorrido, ha entrado a la tierra y ha prácticamente conquistado, ha destronado reyes que están ahí, ha derribado prácticamente a los amorreos, a todos los pueblos que habitaban en esta tierra, Josué hace una remembranza muy importante, sobre la cual hoy quiero hablar, sobre la veracidad de la palabra de Dios. Josué capítulo 21, verso 43. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Verso 45. No faltó de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo. ¿Cuánto se cumplió? ¿Cuánto se cumplió? Vaya conmigo al capítulo 23, verso 14. Josué capítulo 23, verso 14. Y he aquí, yo ya estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido. ¿Cuántas han faltado? ¿Cuántas han faltado? ¿Es fiel Dios? ¿Es veraz la palabra? Verso 15, porque no me quiero detener ahí. Verso 15. Pero así como ha venido sobre vosotros toda buena palabra que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Es decir, que las promesas de Dios tienen su cumplimiento, tanto lo bueno como lo malo. Muy bien, pueden tomar asiento todos.
Y de eso es lo que hoy yo quiero hablar en esta tarde, sobre la veracidad de la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a ver, manténgale en alto, la palabra de Dios. Este libro no es cualquier libro. Este libro es la palabra de Dios. Es el corazón, el pensamiento, la boca de Dios hablando al ser humano. Aquí nos damos cuenta que Josué ya está en su edad, anciano, está llegando al cumplimiento de sus días, en el cual él tiene que ser recogido con sus antepasados, así como es el proceso de la vida del ser humano. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, pero llega el momento donde Dios, cuando ya ha cumplido su propósito en nuestra vida en esta tierra, Él mismo se encarga de una u otra manera de podernos reunir con nuestros antepasados. Así que Josué, antes de poder, ¿verdad? Él sabe que se le están llegando esos días, él sabe que ya está en sus últimos días, en sus últimos momentos para poder partir de esta tierra. Y le habla al pueblo y le dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que él había jurado dar. Es decir, lo que Dios le había prometido a Israel, Dios lo cumplió. Lo que Dios les había prometido dar, verso 44 dice: conforme a todo lo que él había jurado a sus padres, ninguno de sus enemigos les pudo hacer frente, porque Dios así les había dicho: nadie les va a poder hacer frente. Todo lo que la planta de sus pies pisen lo van a conquistar. Yo les voy a dar victoria tras victoria. Ningún enemigo va a poder enseñorearse de ustedes. Nadie los va a poder vencer. Cada vez que ustedes atiendan, escuchen, obedezcan, guarden mi palabra, nadie les va a poder hacer frente. Porque si hay algo, mis amados hermanos, que yo quiero decirles: cada vez que nosotros vivimos en obediencia a la palabra de Dios, no hay enemigo que te pueda hacer frente. No hay diablo que te pueda vencer. No hay gigante que te pueda destruir. Cada vez que vivimos en obediencia a la palabra de Dios, las cosas nos van a ir bien. En todo lo que hagamos vamos a prosperar, porque así Dios lo promete en su palabra. Yo no conozco a nadie que obedezca esta palabra y que le vaya mal, y que vive en derrota, y que vive en miseria, y que vive en fracaso, y que vive allí en la oscuridad. Todo aquel que vive en obediencia a la palabra de Dios le va bien en todo lo que hace, porque Dios cumple su palabra. Lo que Dios promete en este libro, Él es fiel. No sé si están aquí conmigo. Él es fiel para cumplir todo lo que Él promete. Por eso cuando llegamos al capítulo 23, Él dice: aquí yo estoy para entrar en el camino de toda la tierra. Reconocer pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas. Escúchenme bien. Ninguna palabra de todo lo que Dios les había dicho, de todas sus buenas promesas, se han cumplido. Todo. Yo quiero que ustedes entiendan, les dice Josué, que todo lo que Dios ha dicho, todo lo bueno que Dios ha dicho de ustedes, Dios ha sido fiel. Y Dios lo ha cumplido, porque la palabra de Dios es veraz. Porque la palabra de Dios se cumple. Porque la palabra de Dios no hay nadie que la pueda eliminar, la pueda cancelar, la pueda impedir, la pueda detener. Pero me llama la atención en el versículo 15, que así mismo Él les dice: pero así como han venido sobre vosotros la buena palabra que nuestro Dios nos había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala hasta destruiros. Es decir, que la veracidad y el cumplimiento de la palabra de Dios no solamente es en lo bueno, sino también se cumplen todas aquellas cosas malas que están escritas en este libro, si nosotros provocamos a Dios. Dios cumple tanto lo bueno, pero también cuando nosotros no obedecemos esta palabra, van a venir consecuencias, van a venir momentos difíciles. Y es donde ahí hay muchos cristianos reclamando promesas, pero no obedeciendo las condiciones de esa promesa.
Nos es fácil muchas veces reclamar, decir: Dios, yo reclamo porque tu palabra dice. Y hay otros que van más allá: Señor, yo pongo demanda sobre esa palabra porque tu palabra dice. Pero no nos damos cuenta en el contexto que esa palabra, esa promesa tiene condiciones. Y que Dios tanto va a cumplir la buena promesa, pero que también si nosotros quebrantamos la palabra de Dios, no nos va a ir bien. A su nombre. A su nombre. Dele palmas a Cristo en esta hora. Algunos ya rápido entendieron el mensaje. Algunos ya rápido entendieron el mensaje. Así que si usted quiere tener un cumplimiento de las buenas promesas de Dios que están escritas en este libro, entonces debemos nosotros hacer lo que este libro nos dice. Al mismo Josué se le dijo, Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche que meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y ¿qué? Y todo te saldrá bien. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es verdadera. Las promesas de Dios de igual manera. Usted quiere gozar de las promesas de Dios, hay que cumplir los requerimientos que Dios establece en su palabra. Hoy yo no sé si están aquí hoy en esta tarde. Hay quienes que quieren disfrutar de las buenas promesas de Dios, pero no quieren obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y te voy a poner un mismo ejemplo de Josué. Cuando Dios le dice a Josué: mira, Josué, ustedes van a pasar hoy este Jordán, dile al pueblo que se consagre, que se santifique. Lo primero que van a hacer es: Josué, mira, vas a rodear la ciudad, todo lo que está en Jericó va a ser entregado. Israel no tiene que tomar absolutamente nada de esa ciudad, porque el que lo tome va a ser anatema el campamento. Y nos damos cuenta que hubo un hombre, un líder principal entre el pueblo de Israel, que tomó un lingote de oro, un manto babilónico y unas piezas de plata, y las llevó y las escondió en su tienda. Y eso, como Dios es fiel a su palabra, Dios les había dicho: si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Y si no, Israel, ustedes van a volver su espalda en contra de sus enemigos y los van a ser derrotados. ¿Fue fiel Dios? ¿Qué es lo que sucedió cuando fueron a querer conquistar a la próxima ciudad? Ellos fracasaron. Dios les había dicho, Dios cumple su palabra. Muchas veces, si nosotros queremos que nos vaya bien, la palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios es fiel. ¿Por qué algunas veces no nos está yendo como la Biblia nos lo enseña? Porque nosotros mismos, no es Dios el que falla. Oh, yo no sé si hay alguien aquí hoy en esta tarde. Apenas estoy en la introducción del mensaje. Yo no sé si hay alguien aquí hoy en esta tarde. Hay quienes quieren cosechar el cumplimiento de las buenas promesas sembrando malas semillas, viviendo en desobediencia. Dile a tu vecino: si tú quieres una buena cosecha, revisa la semilla que está sembrando. Vamos, alguien me ayuda. Si usted quiere una buena cosecha, revise qué tipo de semilla está sembrando. Porque el cumplimiento de la palabra de Dios es tanto en lo bueno como en lo malo. Si sembramos obediencia, vamos a cosechar el fruto de la obediencia. Si sembramos desobediencia, no espere cosechar. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque la palabra de Dios es veraz. Porque la palabra de Dios es fiel. Primero de Reyes capítulo 8 verso 56. Salomón, después de haber dedicado el templo y después de haber orado al Señor, le expresa a Israel, le vuelve a ratificar que Dios es fiel, que la palabra de Dios es veraz. Bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna de todas sus promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Ninguna. Díganme, aquí hay alguien que Dios te haya fallado. Levanta la mano. Tú me dices: pastor, Dios a mí me falló. No hay nadie. Quienes le fallamos a Él somos nosotros. Dios no falla. La palabra de Dios no falla. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios se asegura que tenga un cumplimiento. La veracidad de la palabra de Dios significa que la palabra de Dios es verdadera, que la palabra de Dios no miente, que Dios es fiel, que es infalible, es decir, que no falla, que la palabra de Dios es confiable.
No existe otro libro con tanta verdad absoluta como la palabra de Dios. No existe otro libro, tan confiable y tan ciertísimo como la palabra de Dios. Por eso cuando usted va al Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, la totalidad, en conclusión, dice el salmista, toda tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio y tu justicia. La palabra de Dios es confiable en todo momento. Hermanos míos, Dios no miente. Dios no miente. Su palabra es verdadera. Su palabra es veraz. Su palabra es ciertísima. Su palabra, escúcheme, podemos ir con toda la confianza a este libro sagrado y en él no vamos a encontrar que Dios pueda engañarnos, que Dios pueda decirnos una cosa y no cumplirla, que Dios pueda prometernos una cosa y hacer lo contrario. No, porque Dios es veraz, porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios no falla. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice, tenemos la palabra profética más segura. Este libro es más seguro que cualquier otra revelación que alguien pueda decir. Este libro es más seguro que cualquier sueño que cualquier ungido pueda contarle. Este libro es más seguro que cualquier revelación de cualquier hombre o profeta o de Dios que pueda decirle. Este libro está por encima de toda otra verdad existente en el mundo entero. No hay otro. Es la palabra profética más segura. Es lo más seguro y por eso tenemos que estudiarlo, tenemos que leerlo, tenemos que obedecerlo, tenemos que practicarlo cada día. Y cuando lo hacemos nos va bien. Tenemos la palabra profética más segura. La veracidad de la palabra de Dios nos asegura que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Y que no hay nada ni nadie que pueda impedir el cumplimiento de lo que Dios nos ha dicho. No hay nada, ni nadie. Tanto sea bueno o sea malo, si nosotros hacemos lo bueno, si nosotros obedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, nos va a ir bien. Las cosas buenas se van a cumplir, las fieles promesas de Dios se van a cumplir en nuestra vida. Pero si nosotros desobedecemos, hacemos lo malo, nos rebelamos, no queremos nada con Dios, no esperemos que nos vaya bien en la vida. No esperemos que usted tenga una familia próspera si usted no está buscando de Dios, porque Él dice en su palabra que hay que buscarle. No espere que su vida, su hogar sea un paraíso, un jardín de Edén, si usted ni siquiera ora, ni lee la Biblia, ni busca de Dios. Yo sé que hoy va a haber poco amén. No espere que usted sea próspero en todas las áreas si usted no obedece esta palabra. Yo quiero que usted entienda la veracidad de la palabra de Dios, que esta palabra es ciertísima, esta palabra es verdadera, esta palabra es confiable, esta palabra es segura, esta palabra es infalible. En ella no hay error, en ella no hay engaño, en ella no hay mentira. Todo lo que ella dice se cumple en nuestras vidas. Y lo que cosechemos, óigamelo muy bien, y lo que cosechemos de este libro va a depender de lo que nosotros, vamos, dígalo, de lo que nosotros sembremos. La cosecha que usted y yo tengamos, conforme a lo que esta palabra dice, va a depender de lo que nosotros podamos sembrar. Ahora preguntémonos, ¿qué estamos nosotros cosechando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Estoy viviendo en el cumplimiento de las buenas promesas de la palabra de Dios? ¿Me está yendo bien en mi familia, en mi hogar, en mis hijos, en mis relaciones, en mis negocios, en el trabajo, en la finanza, en la salud? Para todo, la palabra de Dios tiene promesas. Yo quiero que usted y yo entendamos eso. Por eso me encanta lo que Josué le dice al pueblo. Israel, yo quiero que ustedes entiendan que ninguna palabra de todas sus fieles promesas que el Señor nos dio, a ninguna ha faltado. Pero Israel, de igual manera, yo quiero que ustedes entiendan que si ustedes se rebelan contra el Señor, también va a venir el cumplimiento de las malas palabras.
No que sean malas palabras en el sentido común, sino de lo malo que nos pueda sobrevenir a nosotros. ¿Por qué? Porque desechemos la palabra. Jamás te va a poder ir bien en tu vida si no estás en obediencia a la palabra de Dios. Y yo sé que estos mensajes no es de mucho amén ni de mucho gloria a Dios, pero yo quiero decirte que no te va a ir bien, porque Dios se asegura que el cumplimiento de la palabra de Dios sea veraz, porque Dios es veraz. Romanos capítulo 3 verso 4, como está escrito: sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz. ¿A cuántos de ustedes les han mentido? Les han hecho una promesa y se la han incumplido y se las han cambiado fácilmente. Dios no es así. Dios no es así. A ustedes le prometen una cosa un día y ya mañana le dan una llamada y que le cambiaron los planes. Dios no es así. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dios se asegura: Walter, yo te prometo esto, y no es que mañana va a decir: ay, se me había pasado por alto. No, Dios dice: ya se lo prometí, ahora yo me las arreglo para cumplírselo. Así es Dios. Hoy yo no sé si alguien está aquí hoy. Así es Dios. Porque Dios es veraz. Dios no te va a decir una cosa un día. Por eso es que yo no creo que alguien te venga con otra revelación o con otro discurso. Y si Dios te dice en su palabra esto, y hay otro profeta que te está profetizando algo que va en contra, permíteme un momento. ¿Cómo es esto? Dios me dice esto en su palabra, pero alguien me está diciendo que Dios me dice, ¿qué le dijo? Que me dijera. Pero lo que Él me está diciendo, entonces ¿qué pasa aquí? Porque Dios no contradice su palabra. Dios es veraz a su palabra. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios dice, Dios se asegura que eso se cumpla. Yo no sé si alguien está aquí conmigo hoy. Por eso es que Balaam le dijo a Balac: oye, Balac, Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos pueden confiar en Dios? Él no te va a mentir. Mire hermano, levanta este libro sagrado que tienes ahí. Lo que este libro dice, lo que Dios te promete en su palabra, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios te da una promesa, si Dios te da una palabra, Él se asegura de lo que Él te dice. Él lo va a cumplir. ¿Cómo va a ser? Yo no sé cómo lo va a hacer, pero Él es fiel, pero Él es veraz. Él le prometió a Abraham una descendencia, siendo Abraham viejo, siendo su mujer estéril, pero Dios cumplió su palabra. Dios le prometió a Zacarías y a Elizabeth que iban a dar a luz un hijo que le pondrían Juan el Bautista. Elizabeth era estéril, Zacarías era viejo, pero Dios se encargó de que la palabra que él dio se cumpliera, porque la palabra de Dios es veraz. Sécase la hierba, marchítase la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. El problema de nosotros es que queremos cosechar promesas viviendo a nuestra manera. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Por qué yo les estoy diciendo esto? Yo sé que usted sabe esto, pero ¿por qué se los estoy volviendo a remarcar así como lo hizo Josué? Para que usted crea la palabra, para que obedezcamos la palabra, para que no permitamos que el diablo endurezca nuestro corazón, para no obedecer, para no creer la palabra. Porque esa es la lucha que tenemos. Nosotros, todos los que estamos aquí, estamos convencidos que esta es la verdad. Que cada promesa, que cada palabra, que cada punto, que cada coma, que cada renglón es verdad. Pero ¿por qué muchas veces no lo obedecemos? Porque el mismo diablo se encarga de endurecer nuestros corazones para que no creamos a la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que si Dios le dice algo, hermano, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. Todo lo que Dios nos promete, todo lo que Dios nos diga. Pero muchas veces el enemigo se encarga de decir: no lo hagas, no ores tanto, no vayas tanto a la iglesia, ve de vez en cuando a la iglesia, no te congregues tanto, no grites tanto cuando vayas, no alabes tanto. ¿Para qué? Si a Dios no necesita tanto de eso, si el Dios ya te conoce.
Y muchas veces así venimos y estamos en la iglesia. Dios nos pide en su palabra que le alabemos con libertad, que le alabemos con gozo, que le alabemos con todo nuestro ser, que le alabemos con toda nuestra fuerza. Dios lo dice en su palabra. ¿Por qué no lo hacemos? Por la religiosidad muchas veces, porque no nos da la gana algunas veces. Y hoy yo voy a predicar la palabra de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que si Dios te dice ponte de pie, ponte de pie. Si Dios te dice levanta las manos, levanta las manos. Si Dios te dice que le aplaudas, hazlo con gozo, porque no le estás obedeciendo al hombre, estás obedeciendo lo que es la palabra de Dios. Entonces, si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Si Dios te pide que hagas algo, hazlo, obedece y te irá bien. Así que la veracidad de la palabra de Dios nos asegura que todo lo que Dios ha dicho se cumplirá. Que no habrá nada ni nadie que lo pueda impedir. Que van a tratar la manera de esconderte, de taparte, de quizás que tú no sobresalgas. Pero si Dios ha dicho algo de ti, Él se va a encargar de cumplir todo lo que Él ha dicho de ti. Porque Él es fiel, porque Él no falla, porque la palabra de Dios es verdad. Santifícalos en tu palabra. En la oración sacerdotal que Jesús hace en Juan capítulo 17, cuando ora por los discípulos, Jesús dice: Padre, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. No hay otra verdad como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que la palabra de Dios es verdad. Porque viene de un Dios que es fiel y verdadero. Porque viene de un Dios que no miente. Porque viene de un Dios que es veraz. Porque viene de un Dios auténtico. Porque viene de un Dios que no amanece de un genio como algunos de nosotros un día y otro día se levanta de otra manera. Porque Dios no es como nosotros, que algunas veces andamos con nuestro moño y besamos y saludamos a todo mundo, pero otra vez andamos ahí que no queremos ni voltear a ver a nadie. Dios no es así. Dios es fiel. Dios permanece fiel. Dios te ama. Dios me ama. Y Dios siempre está con cada uno de nosotros. Ese es el Dios que adoramos aquí en esta casa. Ese es el Dios que bendecimos en este lugar. Por eso alábale en esta tarde. Así que la veracidad de la palabra nos asegura que todo lo que Dios ha dicho, Dios lo cumple. Porque Él no es hombre para que mienta. Si Dios te ha dado una promesa a ti, decía un miércoles de esto, y lo voy a volverlo a mencionar. Decía un miércoles de esto que Dios le había prometido a un anciano llamado Simeón: Simeón, no vas a morir antes que veas al ungido que va a traer redención a Israel. Y Dios cumplió. La Biblia dice que 8 días después que Jesús nace, los padres lo llevan para consagrarlo, dedicarlo, ofrecer conforme a la ley y presentar al niño Jesús. El Espíritu Santo mueve a Simeón, que está en su casa, y lo lleva al templo justamente en el momento que están presentando al niño Jesús. Cuando están presentando, el Espíritu Santo le dice: Él es el que trae redención a Israel. ¿Y saben qué dijo el anciano? Ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque ha visto el cumplimiento de lo que tú me has prometido. Porque Dios es fiel. Porque la palabra de Dios es veraz. Dios le había dicho a este anciano: no vas a morir. Y si el médico te dice que vas a morir de esa enfermedad, pero Dios te dice no vas a morir de esa enfermedad, créele a Dios, cree la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es autoridad sobre. Dios le había dicho a este anciano: no vas a morir. Y el hombre fue y hasta chineó, como nosotros decimos, abrazó, cargó en sus brazos. Dios es fiel. Ese es el Dios. Ese es el Dios que adoramos, amados hermanos. Que cuando Dios te da una palabra, una promesa, Él la cumple. ¿Cómo Él le hace? Él se encarga de mover todo. Es tan impresionante, hermanos míos, con solo el hecho de meditar en eso. Es impresionante cómo Dios mueve todas las piezas que tiene que mover para cumplir lo que Él ha dicho. José y María están en Nazaret. El cumplimiento era que el Cristo iba a nacer en Belén. ¿Cómo hacerle? Pero Dios dijo: bueno, yo he dicho, porque Él profetizó a través del profeta Miqueas: y tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de la tierra, porque de ti, Belén, de ahí me nacerá el que será el Salvador
del mundo. Pero ¿cómo hacerle? Si María ya anda cerca de su 9º mes de embarazo y la mujer, la barriga se le ha crecido, están en Nazaret para trasladarse a Belén. No había forma porque ellos allí vivían. ¿Qué es lo que Dios tuvo que hacer? Puso a César que decretara un edicto. Todo mundo tiene que regresar a la ciudad de sus antepasados para inscribirse, para empadronarse. Allí es donde aparece el relato, como José era de la ciudad de David. María, vamos, tenemos que ir a inscribirnos. Y estando allá, se cumplió ¿qué? Es Dios veraz. Es Dios veraz. Falla Dios, iglesia. Falla su palabra. No, la palabra de Dios es veraz. Te sigo para que entiendas esta tarde el poder de la veracidad de la palabra de Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a bendecir. Pero ciertamente, Abraham, tu descendencia será extraña 430 años en un pueblo extraño. Pero después de ese año, Abraham, yo lo sacaré con grandes riquezas. Se cumplió la palabra. Se cumplió la palabra. Dice la Biblia que cuando llegó esa noche donde el pueblo de Israel tenía que salir, Dios le dijo, Moisés le dijo: vayan y díganle a las egipcias que les entreguen oro, alhaja. Y la Biblia dice que las mujeres egipcias le daban todo a las hebreas. Aquí está la plata, aquí está las alhajas. Viene ese tiempo donde Dios va a tener que restituir todo lo que le pertenece a la iglesia. Hoy yo no sé si hay alguien que está aquí hoy en esta hora, porque Dios es fiel. Dios había dicho: Abraham, tu descendencia va a ser esclava, va a ser oprimida 400 años, pero al fin de ese tiempo yo lo sacaré con mano fuerte y brazo extendido, y lo sacaré con grande. Es veraz la palabra de Dios. No falla la palabra de Dios. Dios no miente a lo que Él nos dice en su palabra. El problema es que nosotros a veces somos cabeza dura y corazón duro de cerviz, incircuncisos de corazón. Es lo que la Biblia dice. No me quede volteando a ver así. Para no creer la palabra y dejamos que el enemigo muchas veces tome ventaja para que no obedezcamos y para que no creamos lo que la palabra de Dios dice. Por eso es que el enemigo siempre ataca la palabra, para que usted no la crea, para que usted no la obedezca. Porque él sabe que cuando el diablo sabe que cuando hay una familia, hay un cristiano, hay un hombre, hay una mujer, hay un joven que obedece esta palabra, ¿saben qué? El diablo tiene que hacerse un lado. El diablo, por eso es que él trata la manera de que usted no obedezca, no vive en desobediencia, vive en rebeldía, que pequemos y murmuremos y blasfememos en contra de Dios y que no obedezcamos la palabra, porque de esa manera él tiene acceso a acusarnos, y de esa manera, ¿saben qué? Le damos legalidad a él para que él pueda atar nuestra vida, atormentar nuestra vida. Pero cuando hay alguien que cree la palabra y obedece a la palabra de Dios, el diablo no tiene cabida, el diablo tiene que salir huyendo. Por eso es que Dios le dijo a Israel, cuando el enemigo quiera venir contra tuya, pero tú obedeces la palabra, por un camino vendrá, pero por 7 será dispersado, porque Dios lo ha prometido en su palabra. Y vuelvo a decirte, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra de Dios es veraz. Pero hay cristianos haciendo esta oración: Señor, tu palabra dice que por un camino vendrán contra mí y que por 7, pero estás en desobediencia. Señor, tu palabra dice: el que habita al abrigo morará bajo la... Estás habitando. ¿Cada cuánto ayunas? ¿Oras todos los días? ¿Te congregas regularmente? Y me puedo imaginar algunos de ustedes en la mesita de noche ahí pegado de la cama, en la Biblión grandototota ahí con el Salmo 91. Y durante el día anduviste perdido, pero ahí la tienes abierta. Están aquí. ¿Quieres cumplimiento de la palabra? Obedece, mijo, dile a tu vecino. Hay que obedecer. Hay que obedecer. El diablo por eso ataca la palabra. Cada vez que usted recibe una palabra, ¿sabe qué? Lo primero que viene el enemigo, y vas a creer.
Mira cómo estás. Mira las circunstancias que te rodean. Y tú vas a creer lo que el pastor te dijo. Él ataca la palabra. Siempre la ha atacado a través de los años. Muchos reyes, emperadores, dictadores, naciones, comunistas, gobernadores, filósofos, científicos, maestros, etcétera, etcétera, han tratado de eliminar la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo hace, ataca la palabra. La Iglesia Católica por más de 500 años trató la manera de que esta Biblia no fuera leída ni traducida a los diferentes idiomas para ser leída. Se oponían todos los papas porque no les convenía. De esa manera querían tener a la gente inmersa en la ignorancia, que no lea la palabra. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero esto es tan ciertísimo, porque la misma palabra de Dios dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. La ignorancia nos esclaviza. Cada vez que dejamos de leer la Biblia, escuchen muy bien, hay gente que ha aprendido a leer y a escribir leyendo la palabra de Dios, pero hay gente que sabe leer. Y usted podrá tener mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha filosofía, etcétera, etcétera, pero si usted no lee la Biblia, porque el enemigo de eso se encarga. Hoy estamos viviendo en una sociedad donde todo está realizado con puras redes sociales y tantas cosas que han aparecido que no hay tiempo, distracciones que el diablo pone. Los jóvenes enredados saliendo de TikTok, yendo a Instagram, yo ni sé cuántas redes sociales existen. Pero hermanos míos, existen más redes sociales que libros de la Biblia. Y así está entretenido. Y viejos también. Y por eso es que estamos en ignorancia. Y por eso es que el enemigo nos ataca y hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque hemos descuidado este libro precioso. Hemos descuidado este libro que por él dieron la vida, derramaron sangre, fueron a la hoguera, fueron quemados, fueron ridiculizados. Lo llevaron ante los coliseos romanos para ser devorados por animales, por bestias. Gente que derramó su sangre para traducir esta palabra. Hombres como Juan Hus que prefirieron mejor ir a la hoguera, pero no retractarse de la palabra de Dios. Y ahora vivimos en una generación tan almática dentro de las iglesias que ni la Biblia lee. Por eso es que si se les exhorta y se les predica un mensaje a rajatabla, se van de la iglesia. Cachihuachi, niño con barba que tienes y todavía no has crecido. Así está la gente y no hay que decirle tan fuerte, pastor, porque se va a quedar solo. Pues prefiero quedarme con 3 ovejas y no con 30 cabros. Con gente que obedece, con gente que ama la palabra. Y quiere que vaya más a rajatabla. Si usted es una oveja, oiga y coma la palabra. Y si usted viene y se va bravo, pues váyase. Porque muchas veces los predicadores están tratando la manera de no molestar, de no incomodar al hermano porque se va a ir. ¿Para qué quiero gente así berrinchuda que me va a contagiar a otros? Si le va a alabar, alábele. Alábele, alábele. Alábele. Están aquí. Pero hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. A su nombre. Ya se puso bravo esto y a mí me encanta cuando los veo bravos. Más bravo yo me pongo también. Porque yo voy a predicar la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Escudriñad Juan 5:39. Versículos, textos cruciales que usted tiene que sabérselos de memoria. ¿Cuándo fue la última vez que memorizó un versículo de la palabra de Dios? Jóvenes, les pregunto cómo quedaron los equipos de las ligas de cualquier país y me lo dicen. Dime la Biblia. Les pregunto por una serie de Netflix y te la dan de pie a pa. Dime la Biblia. Enmudeció fuente de vida. Así el diablo a mucha gente la tiene. Porque eso es lo que él se encarga. De que usted no lea la palabra, que no memorice la palabra, que no obedezca la palabra, que no crea la palabra. Y por muchos años grandes imperios, grandes reinos, grandes personalidades, países comunistas se opusieron a la palabra. Y escúchenme, ya no existen esos países y la Biblia permanece y la palabra permanece. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia es el libro más leído. La Biblia es el libro más publicado y más traducido a los diferentes idiomas en todos los formatos de la historia. La Biblia es simplemente la palabra de Dios y nadie la puede destruir. La Biblia permanece eternamente y para siempre.
Todos estos imperios que han tratado de destruir la palabra de Dios no han permanecido. Se han ido abajo. Y la palabra de Dios siempre sigue igual. En el siglo XVII vivió un personaje que apodaron Voltaire. Era un historiador francés. Y este personaje era muy reconocido en Francia y en muchos países. Tuvo la osadía de poder decir: después de 100 años de mi muerte, la Biblia será un libro olvidado. La Biblia será un libro como cualquier libro de texto y de filosofía. La Biblia será un libro totalmente olvidado por las próximas generaciones. Él lo dijo. Qué ironía de la vida. 100 años después de su muerte, una de sus casas en Francia, en su misma casa, donde él se levantaba cada mañana y donde él escribía sus historias y tantas cosas y hacía sus investigaciones, ahí, en su misma casa, la imprenta de las sociedades bíblicas de Francia estaba traduciendo millones de Biblias para traducirlas en toda Francia, Europa y el mundo entero. La palabra de Dios, nadie puede burlarse de la palabra de Dios, nadie puede ir en contra de este libro, nadie puede decir y hablar en contra de la palabra de Dios, porque esta palabra de Dios tiene el poder para levantar, pero tiene el poder para aplastar a todo aquel que se levanta en contra de ella. No es mi palabra como martillo, dice Jehová, y como fuego que quebranta la roca. Esta palabra tiene el poder de salvar, de vivificar, de bendecir, de levantar a cualquier persona. Pero si tú contradices este libro, tiene la potestad de destruirte completamente. Porque, damas y caballeros, simple y sencillamente, este no es cualquier libro. Esta es la palabra eterna del Dios que hizo los cielos y la tierra. Y esta palabra es veraz, y esta palabra es real, y esta palabra es fiel. Se equivocó Voltaire. Se le volteó todo. La ironía de la vida. Porque a veces, muchas veces, y esas historias se repiten. La gente que tú más atacas es la gente que al final te echa la mano. Ese sería otro tema. Y no quiero afligirlo más. Ya con esto usted ya está un poco afligido. Por eso Mateo 24:35, el cielo y la tierra dejarán de existir, dice la traducción lenguaje actual, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Escúcheme, el cielo y la tierra van a dejar de existir, pero esta palabra permanecerá para siempre. Permanecerá por los siglos de los siglos. Podrá ser atacada. El enemigo ha intentado por todos los medios, pero jamás podrá destruir lo que Dios ha dicho que es indestructible. Por eso el salmista en el capítulo 33, verso 11 declara: el consejo de Jehová permanece para siempre. Es decir, esa palabra consejo se traduce ahí, la ley, la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Los pensamientos de tu corazón por todas las generaciones. Este es el pensamiento de Dios. Hay gente que dice: pastor, yo tengo días de no oír la voz de Dios. Pues no lees la Biblia, mijo. Usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Pastor, yo quiero oír la voz de Dios audiblemente, léala en voz alta. Pastor, yo quiero que Dios me hable al oído, pues solo léala ahí. Es la voz de Dios. Y hay gente que anda buscando de que le profetice. Aquí está la palabra profética. Aquí está la palabra profética. Hoy, mientras estamos recibiendo una enseñanza en la mañana, Dios bendiga la vida de Suani por el estudio. Yo estaba meditando que mucha gente termina como Saúl. ¿Cómo así, pastor? A Saúl Dios le habló y él desechó. Cada vez que Dios te habla y tú desechas la palabra, vas a terminar que te profeticen adivinos. Porque si Dios te habló y tú no quisiste obedecer, vas a terminar como Saúl consultando una divina. Y así hay mucha gente que por eso es que viene a la iglesia. Dios te habló tanto que ahora a ti se te paran las moscas en la punta de la nariz y ni fu ni fa. Porque Dios te ha venido hablando y te ha venido hablando y tú no has querido nada de obedecer a Dios. Llegará el momento donde ya Dios no te hablará.
Pastor, ¿y usted cómo me lo comprueba? ¿Quieres que te lo siga comprobando más? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 y 11. Dice la Biblia que por cuanto ellos no quisieron creer la verdad de Dios, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira del diablo. Saúl no quiso oír a Dios. Dios le habló por medio de Samuel. El Señor te dice, ve a Amalek y destrúyelo por completo. Él desechó la palabra. No fue a Samuel el que desechó. ¿Usted cree que es el predicador que desecha? ¡Ja, ja, ja! Está equivocado. Los predicadores solamente somos vasos. Usted no es el predicador que desecha, usted que me escucha. Es la palabra. Y Saúl desechó la palabra, no fue a Samuel, fue la palabra de Dios. Entonces llegó el momento donde él dice la Biblia que consultó por Urim, por Tumim, por profeta, por sueño, por todo. Y Dios no le respondió. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Terminó como muchos cristianos. Que Dios les hable en las congregaciones a través de su pastor y ellos prefieren al adivino que viene a la ciudad. Para que les adivine. Y lo que les adivina son babosadas. En hebreo no sé cómo se traduce esa palabra. Pero así la gente, se les predica la verdad en la iglesia y se van enojados. Allá otro viene y sagazmente, como decían los profetas allá en el Antiguo Testamento, paz, paz, hermano, veo una casa que viene sobre ti y veo un negocio floreciente que viene sobre ti. Y hay gente que salta, yo agarro esa palabra. Pero cuando Dios viene y te habla, que obedezcas la palabra, que honres a Dios, que le busques, que ayunes, ay, aunque usted no me diga menos. Entonces, ningún libro ha sido tan atacado en la sociedad como la palabra de Dios, pero ha sido el libro que más ha impactado la sociedad, la cultura y el mundo entero. ¿Sabía usted que la mayor parte de las constituciones de los países están fundamentados? En la palabra de Dios. De ahí sacan los principios de leyes, de derecho, etcétera, etcétera, todo lo que tenga que ver. Aunque ahora no dudamos que el enemigo también está, por eso es que está sacando de los países y de los gobiernos todo lo que tenga que ver. Y cuando eso sucede, miren lo que viene sobre las naciones, destrucción. Miren lo que viene sobre el mundo, la sociedad, calamidad. Porque cada vez que nos alejamos de este libro no nos va a ir bien. Aunque ustedes solo 3 dijeron amén, pero cada vez, joven, si quieres que te vaya bien en las decisiones que tomas, obedece esta palabra. Hermano, si tú quieres que tu familia viva en bendición, obedece tu palabra. Hombre, mujer que estás aquí, alinea tu vida con la palabra. Yo voy a decir esto, si estás en unión libre, cásate. Es lo que la palabra de Dios enseña. Casi esto no se predica, pastor, se van a ir los 2, 3 que están. Yo te voy a predicar la palabra de Dios, porque eso es lo que la Biblia dice. No, pastor, es que mire, yo estoy esperando mis papeles. Si el Señor viene, te vas a quedar sin resi y sin lo que es. Y hay que llamar las cosas como son. Ese amén estuvo bien flojo y ese aplauso de igual manera. Hay que predicar lo que la palabra de Dios dice. Cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar y Dios te va a abrir puertas y Dios va a proveer esos documentos y Dios va a proveer esos papeles, porque la palabra de Dios dice: yo honro a los que me... Y tú nunca te andes casando buscando una chava, un chavo porque tenga papeles tampoco. Esa es otra cosa, hermano. Tú quieres que te vaya bien, pon a Dios primero. No importa que no tenga los documentos, pero si es un hombre, es una mujer temerosa de Dios, ama a Dios y le sirve a Dios, esa es la persona que yo quiero para compartir todo el resto de mi vida. Oh, yo no sé si hay alguien aquí hoy en esta tarde escuchando la palabra de Dios y usted no sea un tato, una madre alcahueta que le meta a sus hijos allá porque tiene. Usted quiere principios de prosperidad, los va a encontrar aquí en este libro. Y deje de andar viendo al hijo de don fulano o a la hija de doña, la familia más pudiente. No, porque la prosperidad no viene de ahí. La prosperidad viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
Y cuando Dios abre puertas, y cuando Dios bendice, y cuando Dios está contigo, no importa que no tengas nada, Él prospera, Él bendice, Él abre puertas. Jacob llegó a la tierra de Canaán sin nada y salió con ovejas y salió con ganado porque Jehová lo bendijo. Pero muchas veces nosotros en la iglesia tantas tranzas que se hacen, hermanos míos, creyendo que es la manera de prosperar, y vamos en contra de este libro. ¿Cómo te va a ir bien? Yo no sé si termino, hermano. 3 me dicen que siga, los demás ya al rato hubiera terminado, negro, ustedes. Y aunque el enemigo no ha podido destruir ni podrá eliminar la palabra de Dios, mas no obstante ha logrado minar a que muchos cristianos no crean y que muchos cristianos no obedezcan la palabra de Dios. Jamás el diablo va a poder destruir este libro. Jamás el diablo va a poder eliminar la palabra de Dios. Pero lo que muchas veces él ha logrado en mucha gente, y lo más terrible en muchos cristianos, es que no obedezcan, que no crean la palabra de Dios. Yo quiero que usted entienda que el enemigo no va a poder eliminar ni destruir el plan de Dios, ni la palabra de Dios, pero él se va a oponer. Haga de cuenta que esta es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Pero aquí a mi lado yo tengo el propósito de Dios y lo que el diablo hace a este lado para ir en contra. Él no va a poder destruir este propósito. Lo que va a hacer es estorbar, atrasar, de alguna manera afectar para que ese propósito no sea cumplido, ¿verdad? Sino que él va a retrasar ese propósito, pero él no lo va a poder destruir. La palabra del Dios, el diablo no la va a poder eliminar, no la va a poder destruir, pero lo que va a hacer es tratar que robar esa palabra que ha sido sembrada en muchos de sus corazones, para que usted no obedezca, para que usted no crea, para que usted no obedezca a la palabra de Dios. Y eso es lo que él va a hacer. Entonces hay muchas personas que han creído en Cristo, pero no viven en obediencia a la palabra. Y en unos minutos más quiero ir cerrando sobre eso. Las iglesias están llenas de personas creyentes pero que no obedecen. Sabemos Biblia, conocemos la palabra, pero muchas veces no hay obediencia en nosotros. Usted se puede imaginar, no sé qué edad o cuántos años usted tiene de ser cristiano. Imagínese tanto sermón que ha escuchado, que hemos escuchado y todavía con esas malas mañas. Voy a ver si por este lado hay alguien aquí que se despierta. Imagínense cuántos mensajes en los años que usted tiene de ser cristiano. Y muchas veces estamos lejos de la obediencia de la palabra de Dios. Y aunque usted se está poniendo triste, es la verdad. Y quien afecta esto, tratando la manera de que usted no obedezca y no crea la palabra de Dios, es el enemigo. Para que usted no vea el cumplimiento de lo que Dios ha dicho de usted. Y que ese cumplimiento se retrase. Y que ese cumplimiento cada vez, aunque Dios en su momento lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Mas no obstante, quienes perdemos las bendiciones en nuestra vida somos nosotros mismos. Porque la palabra de Dios, vuelvo a repetir, no es cualquier libro, es la misma Biblia, la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura. Toda. Vuelva a levantar su Biblia. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada. ¿Qué es inspiración? Es Dios sopló. Dios guió a los alrededor de 40 escritores en un periodo de 1600 años para que escribieran desde Génesis hasta el último libro que fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo. Toda la escritura inspirada por Dios. Y ahí la Biblia dice, la utilidad de la palabra es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que seamos maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra.
Aunque el enemigo no puede destruir la Biblia, pero sí ha logrado que gran cantidad de cristianos pongan en duda y no obedezcan la palabra de Dios. Y usted dice, pastor, ¿y usted por qué asegura eso? Porque usted dice eso. Fácil. Dios nos dice en su palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y usted no me diga que, y voy a decir esto, mis amados hermanos, y yo les voy a decir esto. ¿Quieren que les hable? Voy a hablar como pastor y como ser humano. Miren, yo no es que quiero verle la cara bonita a usted, que venga todos los servicios a la iglesia. No es que te quieren ver la cara bonita. Pero si usted es un cristiano, un hijo de Dios, que ama a Dios y ama la palabra y obedece la palabra, ¿qué Dios dice? ¿Cómo es posible que usted me viene un fin de semana y se me queda 2 o 3 en casa? Déjeme de comer todas 2 semanas y después que le den comida a las 3 semanas. Pero con Dios sí lo hacemos. ¿Quién cree que? Yo les pregunto a usted, contésteme usted que no se está congregando regularmente. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere para usted? ¿Quién cree que se alegra porque usted hace eso? Porque la Biblia lo dice muy claramente, no dejen de congregarse. Yo entiendo que algunas veces hay compromisos en el trabajo y que usted corrió por todos lados para poder llegar a la iglesia, pero no pudo, pero no vine el miércoles, Señor, estoy el sábado. Y si por alguna razón el sábado se me hizo bien difícil por el trabajo, la familia, una emergencia, última hora, estoy el domingo, pero viene el domingo no está, viene el miércoles tampoco, viene el sábado tampoco, el segundo fin de semana tampoco estuvo, el tercero y por apenas un día. Yo sé que esto les va a molestar a ustedes, pero yo quiero predicarles la palabra de Dios para que en aquel día yo voy a dar cuenta de ustedes. Porque a mí se me haría fácil quizás endulzarle y decirle tantas cosas y al final le pido una ofrenda y yo sé que usted por el mensaje elogiador que yo le di la va a dar. Pero usted quiere ver la mano de Dios, hay que obedecer la palabra de Dios. Yo no concibo un cristiano que ponemos cualquier otra cosa antes que a Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Orad sin cesar. No me conteste a mí, conteste usted solo. ¿Cómo está su vida de oración? ¿Cómo está su vida de oración? Su vida de oración es el reflejo de cómo usted es. Porque un árbol que está bajo las aguas o que está haciendo sus raíces en el agua da fruto en todo tiempo. Se ve su hoja verde y no cae. Lo que hace. Pero cuando nuestra vida no está. Hermano, yo quiero decirles esto. Si estamos viniendo a la iglesia por una rutina, no venga. ¿Qué cámara? Por aquellos que me están escuchando allá, porque aquí vi que la iglesia enmudeció. Usted que va a alguna iglesia, usted piense, para que me vea el pastor. No vaya. No vaya a la iglesia por una rutina. No vaya a la iglesia, porque hoy toca ir. Amor, ahí te tengo la ropa lista, lístate, papito. Corazón. Papi, alístate. Y el viejo, pero no le digan cancha que ahí sí se va. Hermano, si usted está así, usted cree que Dios, usted cree que, escúcheme, Dios ve la intención y el deseo de nuestro corazón, que probablemente algunas veces usted, escúcheme lo que le voy a decir, va a estar decaído y enfermo, pero en su corazón va, Señor, yo quiero estar en tu casa. Yo quiero estar ahí, Señor, y aunque me han restringido para que no vaya, pero Señor, yo quiero ir. ¿Saben cuánta gente me han dicho cuando estuvo el tiempo de la pandemia? Pastor, por lo menos permítame, por lo menos estar en la parte de atrás. Era gente que anhelaba estar en la casa de Dios. Muchos cuando la pandemia, permítame, muchos cuando la pandemia se cerró esto, dieron gloria a Dios y por eso, ¿cómo están hoy?
Dígame cómo están hoy. Porque se conoce la persona que ama a Dios. Desea que alguien lo invite a irse a cualquier otro sitio para no estar en la casa de Dios. Y si usted viene de esa manera, yo quiero que me lo entiendan en el contexto. No piense que estén diciendo, ay, ¿y cómo los corre el pastor? Y siguen ahí. Hay gente que todo lo malinterpreta también. Yo no quiero que me lo entiendan de esa manera. Al punto que quiero que me entiendan es que si vamos a estar en la iglesia, si vamos a venir de esa manera, hermanos míos, ese es el punto. Porque Dios no quiere soldados a la fuerza. Dios no quiere de esa manera. Si hemos de creer la palabra de Dios, hay que creerle en todo lo que Dios nos dice. Las personas que voy a cerrar la transmisión, quiero quedarme con ustedes aquí. Las personas que nos están escuchando ahí en las naciones, de igual manera, esperamos que esta palabra, este mensaje que haya llegado o llegue ya a su vida, a su corazón, Dios pueda hablarle a usted. Yo quiero que usted entienda que usted sin Dios no es nada. Dios sin usted sigue siendo Dios. Quien necesita a Dios es usted y soy yo. Y debemos gemir cada día por buscar su presencia. Y no obedezca la palabra de Dios de manera selectiva, lo que a usted le conviene. Todo el consejo de Dios de Génesis, Apocalipsis. Y si usted quiere cosechar promesas de bendición, hay que obedecer la palabra de Dios. No espere tener una buena cosecha si usted está sembrando, viviendo una vida en desobediencia delante del Señor. Ponga sus manos juntas y despedimos la transmisión.